Hola a todos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los cuide. Mi nombre es Keisla, para los que no me conocen, y este es mi canal Curly Custom. Y hoy quiero hacerle un corto testimonio de mi persona, ya que creo que tal vez haya hablado sobre cómo llegar a los caminos del Señor un poco, pero nunca he dado mi completo testimonio de las razones y cómo fue que yo le entregué mi vida al Señor. Así que voy a estar dando mi testimonio el día de hoy, así que vamos a empezar. Ok, yo le entregué mi vida al Señor noviembre 30 del 2014. Y yo fui nacida y criada en el Evangelio. Desde muy pequeña yo me acuerdo el ir a la iglesia todos los días, en tomar parte, ir a los domingos a la escuela dominical. Yo era parte de el grupo de adoración con himnos dramatizados de una de las iglesias que yo pertenecía. Y siempre participaba en las cosas del Señor. Me ponía a cantar, yo cantaba, y todas estas cosas. Yo pertenecía a una iglesia en Loíza, Puerto Rico, que se llama Iglesia del Valle. Y ahí fue que yo fui introducida a todo lo que tiene que ver con el Señor. A mi abuela pertenecía a esa iglesia también. Y ahí era donde esa era mi casa, allá en Puerto Rico. Yo vine para los Estados Unidos cuando yo acababa de cumplir 12 años y me había graduado del 6º grado allá en Puerto Rico. Y cuando nosotros vinimos para acá, nosotros vinimos de Puerto Rico para donde estamos viviendo ahora, en Boston, Massachusetts. Y tratamos de buscar un lugar donde nos sentíamos bien, donde se sentía la presencia del Señor, donde sentíamos como si fuese nuestra nueva casa en el Señor. Pero visitamos iglesias, pero nunca nos sentimos cómodos, nunca nos sentimos como si ese fuese el lugar que Dios nos quería. Y por tanto que nosotros nos enfocamos en buscar un lugar en el cual nos sentíamos bien, nos sentíamos cómodos, eso nos causó que nos separáramos del Señor por completo. Tal vez no por completo, porque siempre tuvimos el temor al Señor, siempre hablábamos del Señor, siempre hemos amado al Señor, pero en el sentido de que ya no le servíamos al Señor como debíamos servirle. Y tuve por 7 años vagando por el mundo. Por 7 años no le servía al Señor, desde mis 12 años hasta después que cumplí mis 19 años. Y 7 años en los cuales estuve envuelta en las cosas del mundo. No les puedo decir que yo hacía cosas súper locas, o hacía cosas súper grandes en el sentido de que se consideran cosas graves. Nunca me gustó eso de la bebida. Sí trataba cuando me lo ofrecían, pero nunca era un fan de la bebida, ni de las drogas, ni de nada de esas cosas.
Pero para avanzar un poco, en el 2014, que fue el año que yo le di mi vida al Señor, en noviembre 30. Antes de eso, mi tía, Dios lo usaba para hacerme invitaciones a la iglesia, y ella constantemente, eso era como casi toda la semana, me decía: Kiela, vente conmigo para la iglesia el domingo, ven a visitar la iglesia el domingo, vamos, te invito para la iglesia. Y yo le decía que no tenía tiempo, yo le decía que déjame ver si puedo, déjame encontrar tiempo. Yo le ponía cualquier excusa que había en el libro, yo le ponía cualquier excusa y nunca fui. Entonces mi familia y yo todos los años nos iban de vacaciones de lo último de agosto a septiembre, y nosotros fuimos de viaje para la Florida, y luego de la Florida fuimos de viaje cogimos un avión para Puerto Rico. Y creo que desde que empezó el viaje hubieron conflictos y hubieron situaciones que pasaron entre familia y whatnot, que nosotros podíamos disfrutar las vacaciones, pero al mismo tiempo había un poco de tensión. Y cuando fuimos para Puerto Rico, nosotros nunca, en los viajes que hemos hecho para Puerto Rico de vuelta a visitar, nunca habíamos ido para el Yunque. Ahora, el Yunque es una rainforest, es como un bosque que hay en Puerto Rico, que a todo el mundo le encanta el Yunque. Y nosotros nunca lo habíamos visitado, y nos dio con darnos un viajecito para allá, para el Yunque. Y cuando tú vas para el Yunque, hay diferentes secciones. Hay ríos que van hacia la parte de arriba de la montaña del Yunque, y va como en secciones. Y en todas esas secciones las personas se pueden parar y se pueden dar un chapuzón en los ríos y todo eso. A nosotros nos dio con ir para allá cuando estaba lloviendo, y nadie a nosotros nos dijo que es mucho más peligroso ir al Yunque cuando está lloviendo, ya que la parte de arriba se llena de agua, la agua de la lluvia, y toda esa agua va bajando de sección en sección. Y nosotros estábamos en una de esas secciones y estábamos en el agua, nadamos por un rato, y cuando yo y mi hermana habíamos salido, sentimos como una presión en el agua. Por eso fue que nos salimos. Y quedaba mi mamá, mi padrastro y mi hermano aún en el agua. Y de repente, así de la nada, en un abrir y cerrar de ojos, viene un choque de río. Esta agua negra con muchos troncos grandes, piedra, cualquier basura que había en la parte de arriba, todo eso estaba pasando por donde nosotros estábamos. Y así mismo, cuando llegó ese choque de río, se llevó a mi mamá, se llevó a mi padrastro y se llevó a mi hermano. Y aquí fue cuando las cosas se pusieron graves. Yo solamente tenía 19 años. Yo no tenía nada planeado. Yo
solamente tenía un trabajo sencillo. Yo no tenía nada hecho básicamente, o así era mis pensamientos. Y cuando uno miraba hacia el agua, no veía nada. Nosotros no veíamos, yo y mi hermana no veíamos ni a mi mamá, ni a mi padrastro, ni a mi hermano, por ningún lugar. Pero luego, cuando empezó a bajar, yo vi a mi hermano en una roca. Él se estaba aguantando de una roca pequeñísima. Mientras el agua le daba y los troncos le daban, él estaba ahí aguantándose. Y yo pude ayudarle a salir. ¿Cómo? Yo no sé. Yo solamente tenía un palo finitísimo que yo no sé cómo yo pude ayudarle a mi hermano a salir de ahí. Y bueno, sí sé, pero de eso vamos a hablar más adelante. Pero cuando pude sacar a mi hermano de ahí, mi hermana estaba en el otro lado chequeando si veía algo. Y mi hermano cuando salió también fue para el otro lado. Y yo me quedé ahí. Y yo me acuerdo que yo me arrodillé y empecé a clamarle al Señor. Y yo le decía, Señor, por favor, no dejes que yo pierda a mi mamá ni a mi padrastro. Por favor, te lo pido, sálvalos, sácalos de ahí. Porque gente que ha sido chocada por un choque de río no ha sobrevivido. No ha sobrevivido. Y así mismo yo le clamé al Señor. Yo le decía, Señor, con desesperación, yo solamente tengo 19 años. Yo no sé cómo yo voy a cuidar de mis hermanos si algo le llega a pasar a mi mamá o a mi padrastro. No hay manera de que yo pueda hacerme a cargo de mis hermanos. Y después de eso, pues yo veo que mi hermana de la parte de arriba me dice, Keila, corre, ven al otro lado. Y yo voy corriendo para el otro lado. Y veo que están sacando a mi mamá y a mi padrastro. Y yo corro donde mi mamá y le doy un abrazo bien grande. Y cuando mi mamá salió de ese lugar, ella dice, tenemos que volver a la iglesia, tenemos que volver a la iglesia. Eso fue lo que ella dijo. Y cuando ella nos contaba sobre lo que ella pasaba, ella dijo, yo no sé cómo pudimos salir porque nos aguantamos de los puentes, a ver, la columna de los puentes, de ahí ellos se agarraron y las personas que los sacaron estaban a punto de irse y los vieron y los ayudaron a salir. Y entonces salieron. Y así mismo pues nosotros volvimos, tuvimos más rato allá en Puerto Rico, pero volvimos para acá, para Boston. Y cuando nosotros llegamos acá, yo me acuerdo que mi tía me vuelve a invitar para la iglesia. Y yo estuve a punto de decirle que no iba a ir. Pero me acordé de lo que había pasado y dije, pues vamos a ir. Y decidí ir y fue a un domingo, un culto de domingo. Y cuando llegué a la iglesia, yo no tenía ni un plan de aceptar al Señor como mi Salvador. Eso no estaba en mis planes. Cuando todo terminó, la predicación, todo, yo solamente
pasé para una oración. Eso era lo único que yo quería, una oración. Y el Señor le habló al pastor, usó al pastor para hablar a mi vida. Y me decía cosas que nadie sabía, ni yo misma, porque no le entendía. Y las cosas que me dijo abrieron mis ojos de una manera. Y yo comencé a llorar, y yo comencé a llorar, y yo comencé a llorar. No podía contener mis lágrimas. Y aunque en ese día, noviembre 30 de 2014, no eran mis planes de aceptar al Señor, eran los planes de Dios. Yo aceptarlo en ese día. Y desde ese día no he vuelto a mirar atrás. No les puedo decir que no he pensado en darme por vencida, porque han venido esos momentos, pero no he mirado para atrás porque yo sé que el mundo no tiene nada que ofrecerme. Y lo que quiero dejarles con mi testimonio de cómo yo llegué al Señor es que muchas veces el Señor nos trata de decir las cosas antes de que pasen, y muchas veces nosotros nos queremos entender. ¿Quién dice que si yo hubiera dicho que sí a una de las invitaciones de mi tía, hubiera prevenido lo que pasó en aquel día? Solo Dios sabe. Pero muchas veces nosotros mismos, por nuestra desobediencia, nosotros mismos por nuestra ignorancia, hacemos que nos pasen cosas y luego queremos echarle la culpa al Señor, cuando Él trató de decirnos que no fuéramos por ese camino. Él trató de decirnos que no lo hiciéramos, y aún así nosotros, por nuestra ignorancia y porque somos stubborn, porque somos cabeza duro, hacemos las cosas y terminamos pagando las consecuencias, cuando el Señor mismo nos trata de advertir para que nosotros no caigamos en los hoyos que nosotros mismos hacemos el hoyo. Y lo que yo quiero decir es que no podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. No dejemos la decisión de darle una oportunidad al Señor, de servirle, antes de que sea tarde mañana. Hoy estamos vivos, hoy tenemos vida, pero mañana no sabemos si vamos a estar vivos. Mañana no sabemos si va a ser el último día que pasaremos en la tierra. Mañana no sabemos qué puede pasar, porque hoy lo tenemos hoy, pero mañana o pasado mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Así que no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. No le digo esto para que se asusten, no le digo esto para que acepten al Señor porque yo se los digo. Solamente doy una parte de mi testimonio para que también ustedes puedan ver de lo grande y poderoso que es el Señor. Porque en ese momento de desesperación, Él contestó mi oración. En ese momento de desesperación, Él me dijo: hija, yo estoy aquí. No te dejo sola, ni te dejaré sola. Yo estoy contigo.
Y muchas veces nos sentimos solos, muchas veces sentimos como que el Señor no nos escucha, pero Él no está escuchando, pero está esperando que nosotros le demos una oportunidad y que nosotros lo dejemos entrar. Él toca, pero si no le abrimos la puerta, Él no va a entrar. Si no lo invitamos, Él no va a entrar, porque Él es un caballero. Así que espero que este testimonio mío le ayude a alguien. Como siempre, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los cuide. Los amo en el amor de Cristo y espero que tengan un hermoso, bello y bendecido día. Hasta la próxima. Bye.